No tantos. De hecho, hay un número exacto, pastor. No, lo siento. No quiero incomodarte. Pensé que ella sabía todas las respuestas, ¿no? ¿De Cambreso? La próxima vez ella no cantará al frente. Nosotros los musulmanes amamos a María más que ustedes. Está bien, muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim, comienzo en el nombre de Dios, el más beneficente y el más misericordioso, y los saludo a todos con el saludo islámico. ¿Quién sabe cuál es el saludo islámico? Es en árabe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sí lo lograste. Estoy impresionado con nuestro pastor. Muy bien, gracias. Me dijeron que hoy es café con un musulmán. ¿Dónde está el café? ¿Eres tú quien toma el café y yo te miro? De hecho, yo también traje mi propio café, por cierto. Así que, antes que nada, me gustaría agradecer al Creador por hacer esto posible. En segundo lugar, me gustaría agradecerles a todos ustedes, especialmente a Rick, al pastor y a toda la delegación que vino a la mezquita hace como 2 meses, ¿verdad? Hace 2 o 3 meses. Y me gustaría agradecerles a todos por tomarse su tiempo. El clima está agradable hoy. En comparación con ayer, podrían estar en cualquier otro lugar, pero están aquí. Así que Dios nos guíe y nos bendiga a todos y nos ayude a vivir como hermanos y hermanas. Así que estoy aquí y en vez de solo mencionar algunas cosas sobre mi fe, me gustaría empezar con una pregunta. ¿De acuerdo? Le pregunté esto a mi voluntario Said y respondió bien. Bien, pues demos un fuerte aplauso a Said. Le estaba haciendo esta pregunta. ¿Sabes, Said, vamos a esta iglesia y todos ellos creen en la Biblia? ¿Qué crees que podemos decirles que son las similitudes entre el Islam y el cristianismo? Y él dio una respuesta increíble. Déjenme ver si todos ustedes pueden dar respuestas increíbles. Muy bien. Veamos quién quiere probar. ¿Cuáles creen que son algunas de las cosas en común? Sí, señora. Ismael. Ismael, ¿quieres que sonría? Eso es una broma. Sí. Sacó el ácido directo. Pero de todos modos él tiene 12 príncipes. Esta es una muy buena respuesta. Judíos, cristianos y musulmanes estamos relacionados. Todos volvemos al menos hasta Abraham. Así que sabemos que Abraham, el profeta Abraham, quien también es mencionado en el Corán, tiene 2 hijos. ¿Quién era el mayor? Ismael, ¿cierto? El más joven es Isaac. Así que del linaje de Ismael tenemos al profeta Muhammad. La paz sea con él. Del linaje de Isaac tienes a Moisés, Salomón, David y Jesús. Ya sabes, muchos profetas. Así que al final del día, cuando vemos estas 3 religiones, todas están relacionadas yendo hacia atrás hasta Ismael, Isaac y luego hasta Abraham. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cosa en común crees que tenemos los musulmanes y los cristianos? ¿Sí? El mismo Dios. Muy bien, ¿verdad? Así que yo empezaría con el mismo Creador. Y la razón es esta. No somos ateos ni agnósticos, creemos en Dios. Así que cuando se trata de adorar o tener un poder superior, decimos que sí existe un poder superior. Entonces, ¿cuál crees que es el nombre de Dios en el idioma árabe? Alá, ¿verdad? Así que cuando decimos que Alá es el creador, no estamos adorando a un Dios diferente. Alá no es el Dios de los árabes, ni de la gente de Medio Oriente, ni de los indios, los pakistaníes o los bangladesíes. Decimos que Alá es el Dios universal en el idioma árabe. Así como en el idioma español, ¿cuál es el nombre para el creador? Dios. ¿Y en el idioma hebreo? Yahvé, Jehová, Elohim. ¿Qué tal, digamos, el idioma de Jesús? ¿Cuál era su idioma y cuál crees que es el nombre de Dios en ese idioma? Arameo. Idioma arameo, sí.
Así que según la Enciclopedia Británica, el idioma de Jesús era el arameo. ¿Y cuál es el nombre de Dios en ese idioma? No. ¿Algo más? Algo más. ¿Qué tal Ila o Alaha? Muy parecido a la palabra Alá. Entonces lo que decimos es que Dios tiene diferentes nombres en diferentes idiomas, pero tenemos el mismo creador. Decir que Alá es el creador no implica que adoremos a un Dios distinto. Pero te sorprenderá saber que aquellos judíos y cristianos cuya lengua materna es el árabe, leen la Biblia en el idioma árabe. En la Biblia, cada vez que en la versión King James dice Dios, aparece Alá. Así que el primer capítulo de la Biblia en árabe dice, en el principio Alá creó los cielos y la tierra. Entonces no somos diferentes, compartimos el mismo creador que hizo a todos y al universo. Bien, tomemos otra cosa en común, luego agregaré más, si Dios quiere. Sí, señora. ¿El énfasis en la caridad o en compartir la salud pública? Sí. Aquellos que lo necesitan. Maravilloso, ¿verdad? Así que existe el concepto de dar caridad a los... Concepto de dar caridad. Sí, caridad para los menos afortunados, sí. Así que ese concepto está en el Corán y en el Islam. Tenemos 5 pilares. Los musulmanes creen en las 5 buenas acciones básicas de los 5 pilares. Así que uno de los pilares es este, dar caridad. Así que damos el 2.5% de nuestros activos ahorrados cada año. Lo calculamos y se lo damos a la gente pobre. Así que no es una opción para nosotros, es una obligación para nosotros. Así que ese es uno de los pilares. ¿Quién puede decirme cuáles serían los otros 4 pilares del Islam? ¿Viaje a la Meca? Sí, viaje a la Meca. Entonces, cuando venimos al Hajj significa la peregrinación a la Meca. Esto sucede cada año, pero un musulmán está obligado a ir a la peregrinación al menos una vez en su vida, si tiene los medios para hacerlo. Es decir, si tienen salud, si tienen los medios, los recursos económicos, entonces están obligados a ir allí. Muy bien, faltan 3 pilares más. Muy bien, tienes la caridad y tienes la peregrinación. ¿Qué hacen los musulmanes 5 veces al día? Oramos, ¿verdad? Oramos. ¿Quiénes han visto a musulmanes orar? Muchos de ustedes, ¿verdad? La forma en que los musulmanes oran puede que les sorprenda saber que oramos de la misma manera en que todos los profetas bíblicos solían orar. Por ejemplo, dice en el libro de Génesis, capítulo 16, versículo número 3, que Ibrahim, cuando escuchó las buenas noticias, se postró en el suelo y le dio gracias al Creador. Así que decimos que seguimos a Ibrahim y oramos de la manera en que él lo hacía. Cuando Musa y Harún, cuando era hora de orar, dice en el libro de Números que se lavaron, fueron al lugar de oración y se postraron y luego estaban orando al Creador. Decimos que seguimos a Musa, a Harún y al resto de los profetas. También seguimos a Isa, dice algo similar en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39, cuando la gente iba tras Isa, él fue a un jardín especial. ¿Cómo crees que se llama ese jardín? El jardín de Getsemaní, ¿verdad? En 2017, pastor, yo estuve ahí, fui a ese jardín, y ahí hay una representación de Jesús orando. Así que dice en la Biblia, en ese capítulo, ese versículo, que Él se postró y estaba orando al Creador. Así que decimos que también seguimos a Jesús y oramos de esa manera. Bien, faltan 2 más, ¿verdad? Esas son las 5 oraciones diarias. ¿Faltan 2 más? ¿Qué hacen los musulmanes durante un mes? Sí. Ayunar y adorar, ¿son cosas separadas o están incluidas con la oración? Bueno, ayunar es aparte. Bueno, ayunar es una forma de adoración, de todos modos, ¿verdad? ¿Eso es un pilar separado de la oración? Sí, es un pilar separado, sí. Así que ayunamos durante todo el mes, el mes de Ramadán. ¿Sabes? Así como en el calendario solar tenemos 12 meses, de enero a diciembre. En el calendario islámico, los meses lunares son 10 u 11 días más cortos. Así que el 9º mes del calendario islámico es el mes de Ramadán. ¿Sabes? Así como tienes septiembre, el 9º mes, ¿verdad? El 9º mes del calendario lunar se llama Ramadán.
En ese mes se supone que cada musulmán debe ayunar desde el amanecer hasta el atardecer. Falta un pilar más. De hecho, este pilar que aún no hemos mencionado es el primero y el más grande de todo el Islam. Está bien, Rick, es para ti. Puedes pedir ayuda si quieres. Anoche estaba viendo ¿Quién quiere ser millonario? Había un chico, ¿verdad? Lo estaba haciendo también, fue el primer niño en ganar $1 millón. ¡Wow! Es de la India, mi país, hermano. Entonces, me siento bien, sí. Sería estudiar los libros sagrados. Ahora estás adivinando. Lo cual está bien. Lo cual está bien. ¿Admites o confirmas? Debes decir creo o acepto. Sí, sí, sí. Así que dime, más allá de eso, sí. Bueno, eso es parte del cristianismo y venimos en todos los sabores, como el helado, lutero, de todo tipo. Y la forma en que haces eso varía, ya sea hablando o siendo bautizada. Pero cada persona en este cuarto tiene una historia diferente. Pero de alguna manera lo hemos hecho público para decir, yo creo. Creo en Jesucristo como el camino hacia Dios de alguna manera. Dijiste helado, ¿verdad? Lifeline, ¿verdad? Lifeline ahí. Llegaré a la parte del helado más tarde. ¿De acuerdo? Tengo algo que compartir contigo. Está bien, sí. ¿Memorizar el Corán? No, ella ya tiene la respuesta. Sí. Entonces lo que pasó fue que, ya sabes, ayer estuve en Aurora. Tienen una nueva mezquita allá. Mezquita Hidayah significa, ya sabes, guía. Invitamos a compatriotas estadounidenses, vecinos y personas de otras religiones, así que la gente asistió. Uno de ellos dijo, he estado estudiando el Islam por un tiempo. Ahora vine, de hecho, por mi propia decisión, a convertirme al Islam. Así que le mencioné, no tenemos una alberca en el sótano, ¿verdad? No hay bautismo. Pero para que una persona se convierta al Islam, tiene que recitar el testimonio de fe. En árabe va así, y luego obviamente les daré la traducción. Doy testimonio de que no hay otro Dios más que un solo Dios, Alá. Significa que no tomaremos a un ser humano, un animal, el sol, la luna, las plantas, los árboles, la creación, sino que solo tomaremos al único creador como nuestro Señor y Salvador. Luego Muhammad, la paz sea con él, es profeta de Dios. Así como vinieron profetas antes que él, tomaremos al profeta Muhammad, la paz sea con él, como el último y final profeta y el mensajero principal. Así es como una persona acepta formalmente el Islam por su propia decisión una vez que sabe que el Islam es la verdad. Así que ese es el primer pilar. Ahora viene la parte del helado. ¿Cuánto tiempo crees que los musulmanes han estado viviendo en este país, en Estados Unidos? ¿Verdad? Aproximadamente. 30, 60, 100 años. Sí, pastor. Desde el principio. ¿Cómo lo sabes? Alguien me lo dijo hace poco. Alguien me dijo hace poco que había una persona, no recuerdo de dónde era, pero vino y se enlistó para la guerra civil 2 semanas después de llegar a este país. ¡Wow! Eso es increíble. De hecho, según el New York Times, el primer musulmán que llegó a lo que hoy es Estados Unidos, bueno, en ese entonces no existía Estados Unidos. Fue en 1529, sí, hace unos 500 años. Normalmente bromeo diciendo que cuando los musulmanes ya estaban aquí, tus abuelos apenas venían de Europa, ¿verdad? Los musulmanes ayudaban. Bien, entonces los musulmanes han vivido aquí durante unos 5 siglos y ha habido muchas contribuciones que los musulmanes han hecho. Hubo una feria mundial en 1906 en San Luis. El clima era caluroso, había muchos vendedores y había una heladería y él estaba vendiendo helado en vasitos. Junto a él había una persona árabe y él estaba vendiendo pan dulce y algunos postres árabes, ya sabes cómo se llaman postres. Así que sucedió que el helado era popular, el clima estaba caluroso, se le acabaron los vasitos. Entonces
la persona árabe que estaba junto a él le dijo, ¿por qué no tomas mi pan dulce, lo haces en forma de cono, pones tu bola de helado encima? Y así fue como se inventó el cono de helado. Así que cuando comas helado, agradécele a los musulmanes. Bueno, no importa. Además de eso, de todos los países del mundo, ¿sabes? Cuando Estados Unidos ganó su independencia, de todos los países del mundo, ¿qué país crees que reconoció a Estados Unidos como un país independiente? De todos los países del mundo, ¿cuál fue el primer país? ¿Fue Inglaterra? No, claro que no. Francia, Alemania. Haz una suposición. ¿Y si te digo que no es un país europeo? Así que ahí van Francia, los otomanos, todos ellos. Y si te doy una pista, es un país africano. Marruecos, ahí está, Marruecos. De los muchos países, más de 200 países, tal vez en ese momento, el primer país que apoyó a los jóvenes Estados Unidos no fue otro que un país musulmán. Sí, eso es algo importante, ¿verdad? Y luego muchos musulmanes participaron en la guerra de independencia, en la guerra civil por la unidad del país. Y si vas al centro de Chicago puedes ver muchos edificios. Este edificio fue construido en 1973. En su momento solía ser el edificio más alto de todo el mundo. De hecho, la Torre Sears o la Torre Gales, el ingeniero estructural principal de eso no fue otro que un musulmán de Bangladesh. Sí. Lo mismo con el edificio John Hancock, ¿verdad? Los musulmanes han vivido aquí siglos y han hecho muchas contribuciones. Sí, señora. ¿Hubo una parte de los africanos que fueron esclavizados y traídos aquí? ¿Sabemos si musulmanes de África fueron esclavizados y llevados a Estados Unidos? Sí, de los muchos millones de personas. Historiadores afirman que cerca del 30% eran musulmanes libres de África, capturados y traídos aquí. Así, la infraestructura, incluida la Casa Blanca, es una posibilidad. Numerosos musulmanes participaron en su construcción y creación. Así que rápidamente, tal vez en 30 segundos, quiero mencionar lo que llamas más puntos en común, ¿verdad? Luego me gustaría responder tantas preguntas como sea posible, inshallah, si Dios quiere. Así que otra cosa en común es que creemos en la profecía, creemos en los profetas, que Dios designa profetas y mensajeros. Aquí va una pregunta de prueba para ustedes. ¿Qué profeta creen que es el profeta más mencionado en todo el Corán? Sin mirar sus teléfonos o sus relojes inteligentes actuales. Bueno, tú mismo tienes... Está bien, adelante, inténtalo. Jesús. ¿Lo dices Jesús? Jesús es mencionado 25 veces, pero un profeta aparece 136 veces. Ahora, inténtalo. No es Isaías, tampoco aparece en el Corán. Moisés. Moisés respondió correctamente. Bien hecho. Buena suposición. No lo he leído, pero... ¿Sí? Así que Moisés es mencionado 136 veces. El profeta más grande del Antiguo Testamento es también el más mencionado en el Corán. El segundo profeta más mencionado es el profeta Abraham. 69 veces. Adán y Jesús son mencionados 25 veces cada uno. El profeta Muhammad, la paz sea con él, es mencionado por su nombre una de las menores cantidades de veces en todo el Corán. Ahí lo tienes, ¿verdad? 5 veces. Decimos que si el Corán fuera de la mente de Muhammad, la paz sea con él habría mencionado su nombre más veces en el Corán. Muy bien, esos son los profetas. Una nota más sobre ellos, que hay tantas similitudes entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas en el Corán. Y nosotros los musulmanes amamos, admiramos, respetamos y honramos a los profetas bíblicos hasta tal punto que les ponemos a nuestros hijos los nombres de esos profetas. Yo tengo 2 hijos, ¿verdad? El mayor, su nombre es Ibrahim por Abraham. Mi hijo menor de 10 años se llama Yusuf. ¿Por cuál profeta? ¿Quién es la bibliografía y el nombre bíblico de Yusuf? José sí.
Y suelo decir que hay más musulmanes con los nombres de los profetas judíos que todos los judíos del mundo juntos. Mira ese hecho, ¿verdad? Mira ese hecho. Sabiendo ese hecho, nos hace un poco más cercanos en comparación con las tensiones que tenemos allá arriba. Déjame terminar con otra cosa que compartimos. Y esa es, ¿quién crees que es la única mujer mencionada por su nombre en todo el Corán? Y ustedes ya saben esto. María, ¿verdad? María, la madre de Jesús. Una vez estaba viajando de Chicago a Houston. Estaba en la ventana junto a dos señoras católicas. No dice católico allá arriba. Empezamos a conversar, así que me enteré. Estaba jugando un concurso con ellas y les pregunté, ¿quién creen que es la única mujer mencionada por nombre en el Corán? Como niños, levantaron la mano y dijeron saber la respuesta. Yo acepté y respondieron, María. Luego les hice esta pregunta. Bien, ¿cuántas veces creen que se menciona a María en todo el Corán? Por supuesto, ellos no sabían cuántas veces era. Les dije que era 34 veces. Sí, entonces les hice la pregunta, está bien, ¿cuántas veces creen que se menciona en su Biblia? No tantas veces. De hecho, hay un número exacto, pastor. No, lo siento. No quiero incomodarte. Pensé que sabías todas las respuestas, ¿no? Buscando a Heather. La próxima vez ella no se sentará al frente. 18 veces. 18 veces, ¿verdad? Entonces les dije que los musulmanes amamos más a María que ustedes. Y de hecho hay 114 capítulos en el Corán. Uno de los capítulos, el capítulo 19, lleva el nombre de María, la madre de Jesús, ¿sí? No solo eso, hay un capítulo, el capítulo 3 del Corán, versículo número 51, en el que Dios está diciendo, así que Dios envía un ángel a María y ese ángel le dice, sabes, oh María, Dios te ha elegido, Dios te ha purificado y Dios te ha elegido por encima de todas las mujeres. Mira esto, siendo la mejor dama que Dios ha creado para la humanidad, esa distinción no se le da a la madre de Muhammad, la paz sea con él. No se da a su esposa, hija, hermana, ni a ninguna mujer creyente de esa época. Esa distinción se le da a una persona que Muhammad, la paz sea con él, nunca conoció, quien es una mujer judía que vino 600 años antes que él, y ella es la que se menciona, la única mujer mencionada tantas veces y con ese honor. Así que, de nuevo, decimos que por eso, esa es una de las señales de que el Corán no viene de la mente de Muhammad, la paz sea con él. Es revelación divina. Por último, la forma de alcanzar la salvación en el Islam es entender que esta vida es breve. Toda persona morirá algún día, como quienes fallecieron antes, pero eso no es el fin de nuestra existencia. Según el Islam, cada persona será devuelta a la vida, habrá un día de resurrección y un día de juicio. Dios juzgará en el día del juicio, no el Islam, Muhammad, Jesús, Moisés, ni ninguna persona. Pero Dios será el juez y juzgará basándose en dos cosas. ¿Qué creencias tuvimos y qué acciones realizamos? Así que según el Corán, si una persona tiene la creencia correcta, adorando solo a un Dios, sin asociarle compañeros y haciendo las acciones que se supone debemos hacer, incluso si fallamos, oramos. A Dios directamente, sin intermediarios. Así por su misericordia, Dios admitirá a esas personas en el paraíso. Así que esperamos y oramos que con la guía de Dios, adorando al Creador, siguiendo la guía de Dios, ¿verdad? Y por su misericordia, Dios, ojalá, inshallah, como decimos, nos ayude a vivir como hermanos y hermanas en este mundo y nos conceda el lugar más alto en el paraíso. Que Dios nos guíe y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. El micrófono está abierto. Supongo que ahora estoy en el asiento difícil. ¿Sí? ¿En qué fe fue criado Mahoma? Bien, la pregunta es, ¿en qué fe fue criado el profeta Mahoma? Entonces, en Arabia, él nació en el año 570, aproximadamente 6 siglos después de Cristo. Casi toda Arabia era adoradora de ídolos.
Y había algunos grupos de cristianos, algunos grupos de judíos, pero sus padres, en realidad el profeta Muhammad, la paz sea con él, su padre ya había fallecido antes del nacimiento del profeta. Y su madre falleció cuando él tenía alrededor de 6 años de edad. Así que algunos de sus tíos y otras personas estaban adorando ídolos alrededor de la Meca. Pero él no era un adorador de ídolos. Él no tenía ninguna fe, pero solía contemplar, solía ir a la cueva y reflexionar. Ya sabes, ¿quién es el Creador? ¿Cómo puedo traer justicia y paz a la gente? Luego, cuando el profeta tenía unos 40 años, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Y la revelación inicial del Corán comenzó a ser revelada. Eso tomó unos 23 años para que se revelara todo el Corán. Y así el profeta lo memorizó, lo compartió con su gente y ellos empezaron a convertirse. Así fue como comenzó todo. Gracias. Claro, más detalles. Si quieres puedo ir, ¿sí? Cuando Muhammad era un hombre joven, como de 40 años, y empezó a pensar en el Creador. ¿Tuvo algún contacto con la comunidad cristiana? ¿Cuánto contacto tuvo con la comunidad cristiana y cuánto contacto tuvo con la comunidad judía? Claro. Entonces, cuando el profeta, la paz sea con él, ¿verdad? Muhammad, la paz sea con él, cuando tenía aproximadamente 12 años de edad, fue con su tío en un viaje a Siria. Allí se detuvieron en un lugar para refugiarse y había un monje. Su casa estaba ahí y su nombre era Bahira el monje, quien era cristiano. Él vio a este niño de 12 años y dijo, ¿sabes qué? Veo señales, él es especial, señales de profecía, protejan a esta persona. El monje le dijo a su tío, esa es una de las interacciones. La segunda interacción ocurre a los 40 años, cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, comenzó a recibir la revelación y no estaba seguro, ¿cierto? De pronto un ángel trae la revelación. Él no sabía nada de esto. Entonces él llegó a casa y su esposa Jatija le dijo, ¿sabes qué? Mi primo es cristiano y traduce el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento al hebreo. Déjame llevarte con él y quizá él te diga y quizá, ya sabes, te explique lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces ellos fueron ahí. Y luego esta persona, el cristiano que era primo de su esposa, también dijo, ¿sabes qué? Muy pronto tu gente te va a echar por el mensaje que vas a predicar sobre el monoteísmo. Entonces, esa es la segunda interacción. La tercera interacción que el profeta, la paz sea con él, tuvo fue con la comunidad judía. Así fue. Durante 13 años el profeta Muhammad, la paz sea con él, predicó en la Meca desde el año 610 hasta aproximadamente 622. Él predicaba el monoteísmo a algunos cristianos del lugar, pero la mayoría adoraba ídolos. Algunos aceptaron el mensaje en la Meca, pero otros intentaron matarlo, por lo que se fue a Medina para huir de esas personas. En Medina había muchas tribus judías. Entonces lo que hizo el profeta fue que una de las primeras cosas creó una constitución llamada la Carta de Medina. Y la Carta de Medina dice que los musulmanes y el pueblo judío vamos a ser un solo pueblo. Nos cuidaremos unos a otros. Nos protegeremos unos a otros. De esa manera, sabes, las superpotencias de ese tiempo, había dos, Persia y los bizantinos. Y Persia, los bizantinos, los egipcios, todos solían ir tras el pueblo judío. Así que el pueblo judío estaba al borde de la extinción. Así que Muhammad, la paz sea con él, cuando se mudó de la Meca a Medina por la Carta de Medina, les dio protección, seguridad y libertad al pueblo judío. Eran como un pequeño estado judío dentro del Estado Islámico. Sí, muchos no saben ese hecho, ¿verdad? ¿Cómo el Islam llegó a proteger al pueblo judío cuando estaban al borde de la extinción? ¿Saben? Tengo una tarea para todos, ¿de acuerdo? Si van a Google y escriben Jewish Journal, ahí hay un artículo. Pueden escribir el nombre del artículo. Entonces, ¿qué hicieron los musulmanes por los judíos? Y esto está escrito por un erudito judío, un profesor judío llamado Dr. David Warenstein. Entonces él preguntó, ¿qué hicieron los musulmanes por los judíos?
La primera frase que escribió el erudito judío fue: el Islam salvó a los judíos. Vaya, eso es algo muy importante, ¿verdad? Así que a lo largo de los siglos, Muhammad, la paz sea con él, protegió al pueblo judío de la extinción, en primer lugar. Número 2. Cuando el pueblo judío fue expulsado por los romanos alrededor del año 70 después de Cristo, y después de eso no pudieron practicar su fe en Palestina. Cuando los musulmanes tomamos Palestina en el año 637, invitamos de nuevo al pueblo judío, dándoles protección, seguridad y un hogar. De nuevo, lo que pasó fue que cuando llegaron los cruzados, aproximadamente en 1099 durante la primera cruzada, masacraron a 30,000 musulmanes en Masjid al-Aqsa. Masacraron a 25,000 judíos en las sinagogas. Entonces, en ese tiempo, en 1187, Salahuddin, ¿alguien ha escuchado su nombre? Salahuddin Ayyubi, una persona musulmana, vino con el ejército y liberó a los judíos y a los musulmanes en Palestina. Y luego invitó a todos los judíos a regresar a Palestina. ¿Ves? La tendencia sigue, ¿verdad? El Islam y los musulmanes continúan salvando y protegiendo a los judíos. Y luego, cuando ocurrió la Inquisición española, bueno, incluso antes de la Inquisición española, en 1190, los judíos fueron expulsados de Inglaterra. No pudieron vivir en Inglaterra durante unos 4 siglos, hasta el siglo XVII. Esto es nuevo para muchos. En Inglaterra, los judíos fueron expulsados por 4 siglos. Fueron expulsados durante siglos en Portugal, Italia, Francia y Alemania. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron expulsados y se dirigían a tierras musulmanas cada vez. Y nosotros les dimos seguridad, protección y un hogar. Luego, en la Inquisición española, alrededor de 1492, cuando los cristianos de esa época les dieron a los musulmanes y a los judíos 3 opciones. O te conviertes al cristianismo, o serás quemado en la hoguera, o serás expulsado. Entonces, cuando expulsaron al pueblo judío, ellos se fueron al Imperio Otomano. Ellos fueron a Marruecos, Argelia, Túnez y sí, a Palestina, y los musulmanes abrimos nuestras manos y nuestros corazones. Y por último, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, los países cristianos entregaban al pueblo judío a los nazis. Pero todos los países musulmanes hicimos un pacto diciendo que ni un solo judío sería entregado a los nazis. Así que Albania, Kasaba, Bosnia, Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, Irak e Irán, todos hicieron el pacto de escribir documentos falsos para el pueblo judío diciendo que eran su gente. No los vamos a entregar a los nazis. De esa manera, 200,000 judíos fueron salvados por los musulmanes. Esa es la historia, ¿verdad? Eso debemos enseñar, sobre todo en estos tiempos difíciles. Esa es la historia de judíos, musulmanes y cristianos desde el profeta Muhammad, la paz sea con él. Eso es el Islam, por cierto, en la práctica. Sí, señora. Es buen momento para preguntar. ¿Puedes explicar de forma sencilla qué es el Eid y cómo es? Claro, Eid significa celebración, ¿cierto? Eid es celebración. Al igual que los cristianos celebran Navidad, Pascua y otros días festivos, los musulmanes tienen 2 días festivos. El primero es el día después de los 30 días de ayuno y el segundo fue la semana pasada. Ese es tras la peregrinación. Reconocemos y recordamos el inmenso sacrificio que Ibrahim estuvo a punto de hacer con su hijo. Así que el Eid es un día de recordar al Creador y las bendiciones que nos ha dado y las maravillosas lecciones que podemos obtener al ayunar durante 30 días y de la vida del profeta Ibrahim y sus sacrificios extraordinarios para complacer al Creador. Entonces, ¿qué sucede en esos 2 días? Lo primero que hacemos es despertarnos en la mañana y realizar la primera oración del día. Así que incluso en los días más sagrados de todos, Dios sigue siendo el centro de nuestra celebración. Luego vamos a la mezquita y hacemos la oración especial llamada oración de Eid. Y luego la gente va con nuestros familiares para disfrutar de las comidas deliciosas que nuestras mamás, esposas y parejas cocinan. Los niños esperan con ansia los regalos que les damos, ¿verdad? Ellos esperan todo el año por esto.
Y luego muchos musulmanes salimos y damos caridad a los pobres, los necesitados y los menos afortunados. Así es como se celebra un Eid típico o la festividad en el Islam, ¿sí? En este punto también quiero mencionar, ya sabes, hablamos sobre la revelación del Creador, hablamos sobre el Corán. Un hecho asombroso sobre el Corán es que hay millones y millones de musulmanes que memorizan todo el Corán en árabe. ¿Quiénes de ustedes memorizan el Génesis? En hebreo, ¿verdad? En hebreo clásico. Así que aquí mismo, en este cuarto, tenemos a una persona que memorizó todo el Corán, y ese es Said. Sí. Y me gustaría darles rápidamente a todos ustedes una pequeña demostración, ¿de acuerdo? Él no tendrá un teléfono frente a él, ni un libro frente a él, pero de memoria va a recitar tal vez un pequeño fragmento del Corán en árabe. Said, ven para acá. Está bien. Está bien, mashallah. Continúa, mashallah. Está bien, eso es muy bueno. Está bien, mashallah. Él habría seguido aquí 6 horas más, ¿de acuerdo? Sin ver solo de memoria. Entonces, este también es uno de los milagros del Corán que Dios ha mencionado, que Dios protegerá el Corán sin ningún cambio. Él protege el Corán en los corazones y mentes de quienes lo memorizan. Hay 15 millones de personas en todo el mundo, desde niños hasta adultos, que memorizan todo el Corán. Así que con eso solo quiero mencionar un pasaje del Corán. Luego, el hermano Rick está aquí para finalizar. Entonces, este pasaje en realidad es para unir a la humanidad. Así que este pasaje dice en el capítulo número 49, versículo número 13, dirigiéndose a todos nosotros, Dios dice: oh humanidad, oh género humano, los he creado de un solo hombre y una sola mujer, y los hice en naciones, pueblos y tribus, para que se conozcan unos a otros. No para que se odien, desprecien o discriminen entre ustedes, sino para que se conozcan unos a otros. Luego Dios dice que el mejor entre ustedes es aquel que es una persona bien educada y temerosa de Dios. Así que espero y rezo como hermanos y hermanas en la humanidad, que al conocer al Creador y seguir su guía, podamos hacer que la humanidad se base en la moralidad, la unidad, la justicia, y el resultado no sea nada menos que la paz. Que Dios nos guíe, que Dios nos bendiga. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Creo que todos aprendimos mucho esta mañana y lo hicimos con risas y amistad. Este ha sido un día maravilloso. Realmente apreciamos que hayan venido. Muchas gracias. Gracias. Nos gustaría verlos nuevamente. Gracias. Algunos debemos levantarnos para nuestro servicio. Sí, muchas gracias por invitarme. Sí, realmente significa mucho, sí. ¿En otra ocasión?